En el año 1352, el Imperio Otomano emprendió otra campaña de gran escala. En esta ocasión, su objetivo no era simplemente expandir sus fronteras o conquistar nuevos territorios, sino penetrar profundamente en el corazón de Europa Central con la intención de destruir definitivamente Viena, uno de los principales símbolos de los logros europeos y bastión de la protección cristiana de las tierras balcánicas y centroeuropeas. Tras fracasos anteriores, cuando los intentos de tomar la ciudad terminaban en derrota, los otomanos decidieron volver a levantar su bandera, concentrando en ello grandes fuerzas, un ejército enorme equipado con armamento pesado, artillería, caballería y unidades de ingeniería responsables de los trabajos de asedio. Todo conducía a una misma convicción, que esta vez las cosas serían diferentes. Esta sería la decisiva, y Viena caería, recuperando la prestigiosa posición del Imperio Otomano y reafirmando la fuerza de su poderosa civilización. Pero para alcanzar su objetivo, no se podía dejar nada al azar. Cada camino que llevaba a las fronteras de la ciudad debía ser bloqueado y revisado, para que el enemigo no pudiera avanzar o recibir apoyo. Cada posición fortificada a lo largo del recorrido, ya fuera una muralla, un reducto o una guarnición fortificada, tenía que ser eliminada o tomada, para no convertirse en un obstáculo en el camino hacia la victoria. Uno de estos puntos clave fue Kos, una pequeña fortaleza fronteriza o pueblo, considerado lo suficientemente débil para rendirse sin luchar, al igual que muchas otras en un corto periodo de tiempo. Nadie sospechaba lo que ocurriría a continuación. En lugar de rendirse como se esperaba, Kos resistió con fiereza. Pasaron varios días, luego semanas, y los pesados cañones otomanos bombardeaban implacablemente sus muros día y noche. Los ataques se sucedían uno tras otro, la esperanza de una rápida conquista comenzaba a desvanecerse. Lo que inicialmente parecía ser un asedio breve y sencillo, se convirtió en una prolongada y agotadora lucha de cerco. Finalmente, la ciudad que parecía a primera vista destinada a rendirse sin resistencia, se convirtió en el punto donde el frente de ataque otomano se detuvo y donde la campaña, diseñada para cambiar el mapa político de Europa, tuvo que concluir sin alcanzar la victoria definitiva. En el corazón de Europa, a principios de los años 50 del siglo XVI, la paz a principios de la década de 1530 parecía más una ilusión que una realidad. Las operaciones militares cesaron, pero no se lograron acuerdos globales. Cuando el ejército otomano se retiró de Viena en 1520, solo quedó un alivio momentáneo. La ciudad resistió, pero ningún acuerdo que estableciera fronteras o definiera el equilibrio político fue firmado. En su lugar, la región quedó en un estado de incertidumbre, disuelta entre la espera constante de un nuevo golpe y la inexorable certeza de futuros enfrentamientos. Para el Imperio Otomano, esa retirada de Viena no fue vista como una derrota en el sentido clásico. Las condiciones climáticas, la distancia y las dificultades logísticas intervinieron en el plan, pero no destruyeron el poder del ejército otomano. Este demostró que era capaz de llegar a Viena, pero quedaba abierta la pregunta, ¿podrá completar lo comenzado? En los años siguientes, en el territorio de Hungría, entre feudos desgarrados y fragmentados, la inestabilidad se agravaba cada vez más. Los gobernantes luchaban por el poder, uno tras otro, surgían pretendientes, unos tomaban fortalezas amuralladas y las devolvían a su control, otros juraban lealtad desesperadamente, solo para no perder sus propias posiciones. La lealtad aquí dependía de numerosos factores: cercanía, presión, necesidad de supervivencia. Para el Imperio Otomano, todas esas disputas internas y movimientos no eran obstáculos, sino una oportunidad. La frontera dividida significaba una defensa débil y fragmentada, lo que creaba una situación favorable para una ofensiva, pues no había resistencia unificada, y esto abría amplias perspectivas para la expansión. Por eso, el gran visir Suleimán II, más conocido como el Grande, no podía permitirse dejar la situación en un estado de incertidumbre y larga calma. Comprendía que un imperio basado en el movimiento constante no podía tolerar frentes sin tratar. Dejar Viena sin una derrota decisiva año tras año sería arriesgado, esto podría convertir una derrota temporal en símbolo de límites y debilidad.
Un papel importante lo jugaba también el tiempo, en toda Europa se reforzaban las fortificaciones, aparecían nuevos reductos, se fortalecían los antiguos, se consolidaban alianzas, aunque no todas estaban perfectamente coordinadas y unidas. Cada año de retraso reducían la influencia que se podía ejercer sobre el enemigo y aumentaban las posibilidades de resistencia. Era necesario actuar lo más rápido posible, antes de que la resistencia se convirtiera en una fuerza organizada y coordinada capaz de ofrecer una oposición seria. Se tomaron decisiones que dejaron de ser solo teóricas. Para el año 1530 ya se planificaba una nueva campaña militar como un avance cuidadosamente elaborado y controlado, no como un riesgo de enfrentamiento cuerpo a cuerpo o una repetición del fracaso de 2 años atrás. La estrategia consistía en consolidar la superioridad a lo largo de toda la frontera con Hungría, eliminar las resistencias restantes y recuperar la libertad de avanzar hacia el oeste en condiciones más favorables. Y si lograban volver a ejercer presión sobre la ciudad estratégicamente importante, Europa, debilitada por múltiples tensiones, podría desintegrarse ante la potencia otomana, y su avance convertirse en el paso final hacia una dominación más amplia en la región. Las preparaciones para la ofensiva comenzaron meses antes de que el ejército partiera hacia la campaña. Las autoridades militares del imperio emitieron la orden de reunir fuerzas y en todo su territorio, que abarcaba vastas regiones y provincias alejadas, empezaron a concentrarse las tropas. Exploradores, ingenieros y oficiales preparaban minuciosamente el equipo de asedio y campo, máquinas desmontables, battering rams, escaleras y fortificaciones para la protección de los campamentos. Las líneas de abastecimiento se planificaban meticulosamente, se fortalecían y se patrullaban para asegurar un flujo ininterrumpido de alimentos, armas y todo lo necesario para una campaña prolongada. Todas estas acciones recordaban más una calibración pausada antes de un ataque repentino, que una preparación apresurada, parecían una corrección lenta y segura de una pausa tomada tras una reflexión prolongada. Al otro lado de la frontera, en las zonas fronterizas, los habitantes y las pequeñas fortalezas también percibían la cercanía del peligro mucho antes de que aparecieran las primeras banderas de avance. No esperaban salvarse, confiando en poder detener al enemigo. Su tarea no era ofrecer una resistencia total, sino ralentizar el avance del adversario, intentar distraerlo y dispersar sus esfuerzos, hacer que pierda tiempo, fuerzas y atención donde le resultaba más perjudicial. Entre esas fortalezas y pequeños puestos destacaba un pueblecito llamado Kos, conocido en los relatos occidentales como Gans. Era de tamaño modesto, con armas menos potentes y no destinado a enfrentar toda la embestida del ejército superior. Su papel era molestar y retrasar al enemigo, creando obstáculos en su camino que pudieran ralentizar su movimiento y generar gastos innecesarios de recursos. Cuando llegaba la temporada de verano y el clima cálido, los troncos y columnas del ejército otomano comenzaban por fin su movimiento. Al principio avanzaba un destacamento de vanguardia, exploradores, caballería ligera e ingenieros que verificaban el estado de los caminos, fortalecían los vados y eliminaban obstáculos. Avanzaban al frente, en una línea desplegada que se extendía según progresaba el avance. Luego venía la mayor parte del ejército, caballería pesada, infantería, artillería, columnas de suministros y unidades auxiliares, formando un organismo gigante en movimiento, que se estiraba a través de las llanuras. Todo ese flujo, que se dirigía hacia la frontera, era tan imponente que no podía calificarse de otra forma que una enorme fuerza militar capaz de alterar el equilibrio de poder. Para tener éxito en una campaña de tal escala, era necesario garantizar la seguridad de los flancos, evitar emboscadas o ataques del enemigo, y también impedir que se rompieran las cadenas logísticas de suministro. En los alrededores de la frontera, incluso el puesto fortificado más pequeño se convertía en un objetivo potencial para incursiones y ataques que podían retrasar o destruir toda la campaña. La desatención a tales pequeños fuertes era inaceptable, incluso la más mínima pérdida podía acarrear problemas mayores en las operaciones posteriores. Para mantener un ritmo rápido y una ofensiva de alta intensidad, era imprescindible asegurar un avance continuo por rutas despejadas, libres de emboscadas y obstáculos.
Justo en esa ruta se encontraba el pequeño fuerte de Cossack, una fortaleza de tamaño reducido que debía ser una pieza clave en los planes de la ofensiva otomana. Cuando a principios de agosto la inteligencia otomana llegó a esta zona, su misión parecía clara y sencilla. Las tropas de avanzada se extendieron delante, los exploradores y la caballería reforzaron el entorno, identificando posibles rutas y amenazas potenciales, y los ingenieros comenzaron sus inspecciones. Desde fuera, la fortaleza parecía sumamente modesta, muros bajos, una construcción poco llamativa, sin signos visibles de artillería pesada ni de fortificaciones robustas. Todo parecía que el enemigo podría superar rápidamente esta barrera. Sin embargo, tras los muros, en el interior de la fortaleza, la situación era completamente diferente. La población y las fuerzas de defensa del Kohan no superaban las 200 personas, soldados y civiles armados, unidos por una misión común. El mando estaba en manos de Nikola Wisich, un oficial profesional curtido en combates fronterizos y que comprendía bien su papel. Conocía perfectamente las debilidades de su fortaleza y sabía que tendría que defenderla de manera ininterrumpida, luchando contra fuerzas superiores y enfrentando todas las dificultades que surgían en un escenario de avance rápido. En ese momento, no había fuerzas de reserva ni ejércitos auxiliares preparados para acudir en ayuda si fuera necesario. Todo el destino de esa fortaleza y de sus defensores dependía de las personas que ya estaban tras los muros. Wisich comprendió esto a simple vista, no había refuerzos, no se preveía ayuda externa, y el resultado de la batalla dependía completamente de su resistencia y determinación. También era consciente de la gravedad de la situación. Cada día de asedio significaba un día más para Viena, en el que la ciudad podría prepararse para una posible defensa o contraataque. Si la ciudad caía y la fortaleza se sometía al enemigo, se abriría un camino directo al corazón de Europa Central, lo que podría cambiar radicalmente el equilibrio de poder y representar una amenaza inestable para todo el imperio. Por eso, la opción era clara, no había lugar para retirarse. La corte del sultanato otomano decidió seguir resistiendo, sin importar las circunstancias. Wisich no se preparó para una batalla en el sentido clásico, no creía en combates precipitados, sino que se preparó para una defensa prolongada y agotadora, defendiendo cada centímetro de sus muros. Las puertas de la fortaleza estaban selladas con anticipación para evitar un ataque sorpresa del enemigo. Los centinelas cumplían con su deber con una precisión increíble, posicionándose de modo que cualquier observador desde el ejército otomano pudiera detectarlos fácilmente. Sin embargo, su objetivo no era provocar al enemigo ni incitar al conflicto, sino crear condiciones de claridad y entendimiento. Esta fortaleza no abrirá sus puertas solo porque se acerque un ejército numeroso. Dentro de los muros, la calma y la practicidad se mezclaban. Todos los preparativos se realizaban según lo planeado, el armamento se revisaba y redistribuía, las municiones se controlaban con extremo cuidado, siguiendo estrictas restricciones en su consumo. Los sectores de la fortaleza que eran vulnerables y débiles se reforzaban con troncos, tierra y cualquier material disponible, a veces incluso con simple madera y pequeñas zanjas. Los habitantes que estaban dentro se organizaban en grupos de trabajo, cada uno con una tarea específica, algunos transportaban provisiones, otros reparaban los daños, y otros levantaban caminos internos para facilitar el movimiento rápido. Quien todavía podía ayudar recibía una tarea. El pánico, una emoción vacía y peligrosa que no aportaba ninguna ventaja, debía mantenerse fuera de los límites de la fortaleza. La situación exterior también cambiaba cada día, la presencia otomana se intensificaba, los campamentos se expandían, y los ingenieros colocaban nuevas marcas para futuras posiciones de artillería. Los emisarios, a caballo veloz, regresaban hacia la flota enemiga llevando un mismo mensaje claro e importante para los estrategas: la fortaleza claramente se mantenía y no se rendiría fácilmente. Era imposible pasar por las murallas, que permanecían cerradas, listas para resistir. Ambas partes, al final de esta fase, comprendieron claramente lo que estaba ocurriendo. Las fuerzas otomanas no podían rodear la defensa, y la fortaleza no se rendiría ante las primeras demandas. Los destacamentos avanzados del ejército otomano estaban terminando de evaluar la situación, y el siguiente paso sería la presión.
La transición de la observación a acciones activas no ocurrió de repente, sino que fue consciente y deliberada. Cuando se tomó la decisión de tomar la fortaleza de Kuşesek por la fuerza, el ejército otomano pasó a su táctica habitual. Los ingenieros fueron los primeros en ponerse en marcha, cavando trincheras, profundizando lentamente en la tierra bajo una protección sólida, construyendo fortificaciones de tierra, y arrastrando troncos para levantar las cadenas defensivas. Todo esto sucedió sin prisa y sin apurarse, era importante preparar la fortaleza para el asedio con cuidado y minuciosidad. Luego, entró en acción la artillería, los cañones se posicionaron con valentía y método, no para causar efectos espectaculares, sino para cumplir con su objetivo, ejercer presión. Los primeros disparos fueron calculados, verificando los puntos débiles de las murallas, marcándolos y enviando un mensaje claro a los defensores: esta batalla no será rápida ni sencilla. Por el lado interior de la fortaleza, las alteraciones se hicieron evidentes de inmediato, las losas de piedra crujían, el polvo caía del techo, los sonidos de los disparos se volvían más fuertes y agotadores. El propio Nikolai Yoresh comprendía que la etapa inicial del asedio era una de las más peligrosas, ya que no solo la destrucción, sino también el miedo, podía destruir el espíritu de los defensores. Si la moral se derrumbaba rápidamente, toda la fortaleza sería inútil. Por eso, hacía todo lo posible por concentrar a sus hombres y evitar el pánico. Los disparos de respuesta estaban estrictamente limitados y controlados, los proyectiles se cuidaban para que alcanzaran toda la larga duración de la batalla y no solo para crear un ruido ruidoso. Cuando el enemigo se acercaba más a las murallas, los defensores reaccionaban con rapidez, disparaban con mosquetes, lanzaban flechas y arrojaban pequeñas piedras desde lo alto para molestar y retrasar al enemigo. No buscaban tomar territorio, sino mantenerlo, distrayendo a los atacantes y aplastando su iniciativa. Poco después, los otomanos emprendieron los primeros asaltos directos y avances de exploración, probando la defensa, identificando puntos débiles y consolidando sus posiciones. Pequeños grupos de asalto avanzaban sin obstáculos con escaleras, poniendo a prueba las reacciones de los defensores y confiando sinceramente en encontrar alguna señal de vacilación o flaqueza. Cada uno de sus pasos era resistido con dureza por parte de los que defendían, las escaleras eran apartadas, los hombros de los enemigos cargados con esfuerzos, y algunos de los atacantes caían, incapaces de soportar la presión. Estos ataques no buscaban romper la fortaleza en un instante ni planearon conquistarla en un solo día, pero en su curso se descubrió algo inesperado: la guarnición permanecía cohesionada, mantenía la disciplina y el espíritu combativo, y seguía luchando y resistiendo. Pasaron los días, la asediada fortaleza mantenía su resistencia, y la artillería seguía alcanzando las murallas de la fortaleza. Algunas secciones de los muros se agrietaban formando grietas, pero en ningún momento caían ante el embate del enemigo. Dentro del principado ardían incendios que los habitantes apagaban rápidamente, trabajando hombro con los soldados para extinguir las llamas y evitar su propagación. Los combatientes heridos eran retirados del campo de batalla, en su lugar se seleccionaban otros, a menudo ya cansados y desgastados por la larga lucha nocturna o diurna. Para los defensores, cada día vivido en esa lucha que se volvía sin esperanza parecía prestado, como si estuvieran a un paso del límite, prometiendo que solo un poco más y llegará el amanecer. Para los sitiadores, en cambio, cada día, agonizantemente prolongado, era percibido como una pérdida inútil, ya que todos los recursos, de por sí agotados, se desvanecían. Una cosa era clara: la superioridad numérica del ejército del Imperio Otomano era indiscutible. Podían cambiar unidades, compensar pérdidas y continuar el avance, mientras que Ksik no disponía de tal oportunidad. Cada pérdida, por pequeña que fuera, debilitaba aún más la línea defensiva, que ya era sumamente frágil. En cada minuto de lucha y muerte, este bastión fortificado se hacía más débil, pero seguía resistiendo, a pesar de todo. A mediados de agosto, en el campamento otomano empezó a filtrarse un espíritu de desilusión preocupante. Lo que antes parecía que tomaría unos pocos días se había estirado por semanas, y las reservas seguían disminuyendo.
El tiempo se agotaba, las condiciones climáticas empeoraban y el objetivo principal de las tropas otomanas seguía siendo Viena, inmóvil e inexpugnable, como esperando que su captura fuera imposible. Křik se convirtió no solo en un punto estratégico sino en un verdadero dolor de cabeza para el mando otomano. Se había convertido en un problema que debía resolverse, pues cada asalto fallido requería nuevos cálculos y esfuerzos. Necesitaban cañones adicionales, intensificar la presión, disponer de más tiempo, y precisamente el tiempo se convirtió en el recurso más valioso y vulnerable en esta función. Dentro de la fortaleza, la situación alcanzaba un nivel crítico y la claridad se volvía evidente, no había refuerzos, las murallas no se habían fortalecido milagrosamente, ni una decisión repentina podía cambiar lo que les esperaba. La euforia y las esperanzas habían desaparecido, quedaba solo la resistencia. En el transcurso de la lucha por cada segundo, por cada hora, el asedio se prolongaba, fortaleciendo en ambos lados la sensación de que no había salida. Para los defensores, cada minuto parecía tomado cuidadosamente del destino, entregado en sus manos con la esperanza de que la paciencia y la astucia todavía pudieran ayudar. Para el mando otomano, cada día transcurrido significaba un aumento de la presión, que avanzaba inexorablemente, independientemente de los éxitos o fracasos. A mediados de agosto, la situación empezó a tomar un giro inesperado, al cual el ejército otomano no estaba preparado. Kos permanecía en pie, aunque dañado y con fisuras. Su línea defensiva sufría daños graves, algunos tramos de la muralla estaban agrietados y debilitados. Los defensores estaban exhaustos y tenían escasez de comida y suministros. La mayoría estaban heridos y no podían eliminar completamente el dolor, continuando la lucha incluso en un estado de extrema fatiga. Los habitantes, cada día, acudían a reparar los daños, sin ahorrar esfuerzos, transportando agua, medicinas y provisiones a través del humo y la ceniza de los escombros. Ya no quedaban ilusiones, si las murallas caían por completo, la defensa se derrumbaría en un instante y la ciudad perdería sus últimas fronteras de protección. Sin embargo, la fortaleza seguía resistiendo y dificultaba que el enemigo lograra la victoria final. Este momento se convirtió en un punto de inflexión, en el que el asedio dejó de ser un problema local y se convirtió en una cuestión estratégica crucial. El objetivo principal de la campaña seguía siendo Viena, que, a diferencia de las dificultades temporales, no había sido afectada por ese entonces. Cada día en Kos significaba un día sin avance hacia el oeste, lo que afectaba gravemente el curso general de los hechos. La información sobre la situación se transmitía a través de la cadena de mando, y cada día se producían cambios en los cálculos y planes estratégicos. La operación militar, que había comenzado con tanta confianza, gradualmente fue cediendo paso a una realidad más dura y desagradable. Incluso si al día siguiente Kos fuera tomado por asalto, ya era claro, el daño y las pérdidas eran irreversibles. Los movimientos de tiempo, dirección y fuerzas comenzaron a desplazarse. El impulso, que parecía tan firme al principio, empezó a desacelerarse notablemente. Las opciones de acción se reducían cada vez más. Para el sultán Solimán el Magnífico, la decisión ya no estaba relacionada con el orgullo o con la sed de venganza por los fracasos, sino que dependía de la evaluación del riesgo. Avanzar al final de la temporada cuando el enemigo ya estaba más alerta y preparado significaba no solo perder tiempo, sino también sufrir pérdidas mucho mayores. El asedio continuaba, pero su sentido y su importancia habían cambiado. Kos dejó de resistir simplemente, creaba una situación en la que era necesario tomar decisiones. En conflicto militar, a veces lo más importante es ejercer presión sobre un enemigo poderoso y obligarlo a tomar una decisión, especialmente bajo condiciones de tiempo limitado. Y son precisamente esos momentos los que suelen ser más significativos que romper muros o tomar una fortaleza. En los últimos días de agosto, el mando otomano se vio obligado a enfrentarse a una realidad inevitable, el tiempo invertido en la toma de Koiga resultó ser demasiado largo. Las reservas, el abastecimiento y los alimentos se agotaron rápidamente, y la situación se volvía cada vez más precaria. La temporada, que en ese momento avanzaba lentamente hacia su fin, hizo que cada kilómetro recorrido hacia el oeste aumentara el riesgo de fracaso.
Aunque la fortaleza todavía resistía, la situación estratégica comenzaba a salirse de control. Avanzar hacia el oeste, para acercarse a Viena al final de la temporada, implicaba enfrentarse a una defensa más fuerte, además de que la logística estaba bajo la presión del tiempo y los recursos. La posibilidad de una victoria definitiva y decisiva era cada vez menor. Quedaba entonces el peligro de quedar atrapados en una lucha prolongada y difícil, o, en el peor de los casos, caer en una trampa de la que sería difícil escapar. Por eso, la presión empezó a disminuir gradualmente. Los bombardeos de artillería cesaron, y los ataques se volvieron menos frecuentes. Las tropas comenzaron a mover su posición, no hacia adelante, sino lateral y hacia atrás, para fortalecer sus posiciones o prepararse para la retirada. Los campamentos se reorganizaron, todo el armamento y el equipo se prepararon para ser movidos, no para nuevos ataques. En esta etapa, la estrategia del sultán fue tomar una decisión clave: el asedio debía terminar. Las fuerzas comenzaron a retirarse gradualmente de Coiga. Esta orden permaneció oculta al mundo exterior, sin señales de victoria ni capitulación. La retirada se realizó por etapas, con precisión y cuidado. Primero, se retiró la artillería a posiciones de refugio, luego, se desmontaron los campamentos más cercanos, y las unidades avanzadas empezaron a abandonar las posiciones ocupadas durante varias semanas. Para ese momento, las hostilidades activas prácticamente habían terminado. Incluso si los sitiados dentro de la fortaleza aún no podían comprender completamente que había comenzado la etapa final, Nicola Juroic y sus defensores no se permitieron alegrarse ni celebrar. Esperaron hasta que quedó absolutamente claro que el enemigo realmente se retiraba. Y solo cuando fue evidente sin lugar a dudas que las fuerzas del ejército otomano comenzaban a retirarse de toda la zona sitiada, los defensores aceptaron por fin la dura verdad: el asedio había terminado. No por la toma o capitulación, sino por la retirada del enemigo. Los defensores, a pesar del cansancio y los daños, permanecieron con vida, lograron salir del cerco y entraron en la ciudad, que en las semanas pasadas se convirtió en ruinas llenas de humo y fuego. Las paredes estaban dañadas, las casas en ruinas, por todas partes yacían heridos y agotados, prueba de las duras pruebas soportadas. No tenían ilusiones respecto a ningún festejo o triunfo. Solo quedaba la lucha por la supervivencia y la clara conciencia de su valor y coste. Fuera de Cosiga, el ejército otomano continuó su camino, redirigiendo fuerzas hacia nuevos objetivos, dejando atrás la batalla que, a pesar de su duración, terminó así, sin amenazar a nadie, pero dejando huellas profundas en el destino de los defensores y en las peligrosas rutas de sus oponentes. El camino que llevaba a Venecia estuvo cerrado para siempre ese año. Y aunque parecía que esto significaba una victoria definitiva de los adversarios, en realidad las cosas no eran tan sencillas. El gran enfrentamiento europeo, que muchos temían, nunca ocurrió. La razón no residía en la falta de poder del imperio, sus fuerzas eran colosales, sino en que el tiempo se había agotado. Al fin y al cabo, para Cosiga lo importante no era el resultado de la batalla contra un ejército de decenas de miles de soldados. Lo principal para él era lograr que ese ejército se detuviera, reflexionara y tomara una decisión. Y precisamente esa decisión con el tiempo cambió toda la estrategia y el curso de la campaña. Cosiga no fue quien puso fin a la guerra. Hizo algo mucho más tranquilo y, al mismo tiempo, más profundo y duradero. El enfrentamiento entre el Imperio Otomano y los Habsburgo continuó muchos años más. Avanzaron nuevos ejércitos, las ciudades caían, las fronteras cambiaban de línea una y otra vez. Pero desde 1532 en la historia se consolidó una regla simple pero muy importante: incluso las campañas más poderosas y sofisticadas pueden ser frustradas en los lugares que, por alguna razón, se niegan a desaparecer según lo previsto. Cosiga no se convirtió solo en un punto en el mapa o en un ejemplo de destrucción. Se convirtió en un símbolo de moderación y paciencia, un recordatorio de que el tiempo no solo es un enemigo, sino también un arma. A diferencia de golpes contundentes o victorias triunfantes, la disciplina excesiva, la paciencia en avalancha y la renuencia a rendirse demasiado pronto pueden ser igual de efectivas. Para Nicolás V y quienes lo apoyaban, no había desfiles ni festejos.
Todo lo que quedó fue la memoria, transmitida de generación en generación, preservada y tan importante como la misma historia. En la ciudad de Cosiga, en aquellos días cuando sonaba la campana, posteriormente pasarían a ser percibidos no como un signo de victoria, sino como un símbolo de supervivencia, de conservarse a uno mismo y sus valores en las condiciones más difíciles. Por eso, el asedio todavía hoy tiene importancia. No porque el imperio haya sido destruido para siempre, sino porque su lucha solo quedó postergada. La historia suele celebrar el momento en que caen las murallas y las puertas, cuando llega una ruptura decisiva. Pero es importante recordar que a veces el destino se desarrolla de otra manera, la historia se centra precisamente en esos momentos en los que las murallas permanecen firmes e impermeables. Y fue en 1532, en ese momento crítico, cuando esto fue suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos.